Buenos días, mi nombre es Yulena Yepes Villalba, estudiante del programa de Filosofía, Seminario 2, semestre noveno. En el día de hoy le voy a explicar el libro 6, Semillas de Luz 3, Agonía del Hombre Viejo y Esperanza de Renovación. Plegaria. Mónica llega a Milán y acoge con serenidad que su hijo ya no es maniqueo. Admiración de Mónica hacia Ambrosio, dificultades de Agustín para acceder a dialogar con Ambrosio, evolución interior de Agustín. Nueva visión del catolicismo, defensa de la validez de la fe frente al escepticismo racionalista. La escritura accesible a todos es vehículo de la fe, desilusión de las ambiciones sociales, el mendigo de Milán, nuevos planes de vida en compañía de sus amigos, retrato del carácter de Alipio, a su pasión por las carreras de circo, los combates de gladiadores, primera prueba de su carácter, una falsa acusación, segunda prueba de su carácter, integridad frente a las presiones, Nebridio y Alipio, compañeros de Agustín, monólogo interno sobre su situación entonces. Agustín se resiste a la continencia sexual, debate sobre el celibato, planes de matrimonio y de formar una comunidad monatisca, doloroso repudio a la concubina, anhelo renovado de hallar la auténtica felicidad. Plegaria. Esperanza mía desde mi juventud, donde te tenía o donde te habías retirado, pero ¿acaso no me habías creado tú y me habías separado de los cuadrúpedos y me habías hecho más sabio que las aves del cielo? Y caminaba por tinieblas y por terrenos resbaladizos y te buscaba fuera de mí y no encontraba al Dios de mi corazón y había llegado a las profundidades del mar y desconfiaba y desesperaba encontrar la verdad. Mónica llega a Milán y acoge con serenidad que su hijo ya no es maniqueo. Ya había llegado hasta mí mi madre, inquebrantable en piedad, siguiéndome por tierra y mar, y segura de ti en todos los peligros, pues incluso en los trampios marineos, esos que suelen consolar a los inexpertos viajeros del abismo cuando son presa del pánico, prometiéndoles llegar a salvos a puerto porque así se les había prometido. Tuve una visión y me encontré en estado de grave riesgo por la pérdida de toda esperanza en la búsqueda de la verdad, sí, y bien después de lo que yo le comunicara que ya no era maniqueo, aunque tampoco un cristiano católico no saltó de alegría como si hubiese oído algo inesperado, no por quedarse ya aliviado de aquella parte de mi desdicha en la que me lloraba como muerto, que no obstante debías tú resucitar y me enterraba en el féretro de su pensamiento para que dijese al hijo de la viuda: joven, a ti te digo, levántate y volviese a la vida, y comenzase a hablar y lo devolvieses a su madre. Efectivamente su corazón no se conmovió por ningún alborozo, descontrolado después de oír ya que se había cumplido en proporción tan grande cuando ella 3 días lloraba para que sucediera que yo, aunque no hubiese alcanzado todavía la verdad, hubiese sido yo arrancado de la falsedad. Es más, porque estaba segura de que le ibas a conceder todo lo que quedaba. Tú que le habías prometido la totalidad con gran serenidad y con su corazón lleno de confianza, me respondió que ella creía en Cristo, que antes de partir de esta vida le iba a verme como fiel católico, y esto en lo que a mí respecta en cuanto a ti, fuente de misericordias. Allí incentificaba sus súplicas y unas lágrimas más densas para que acelerase su ayuda e iluminase mi oscuridad. E iba corriendo con más fervor a la iglesia y quedaba colgada a los labios de Ambrosio junto a la fuente del agua que brota hacia la vida eterna. Por otro lado, apreciaba a aquel hombre como a un ángel de Dios, porque por mediación suya había conocido que yo en ese intervalo había sido conducido ya hasta aquella zozobra entre dos aguas, a través de la que ella muy convencida daba por hecho que habría ya de cruzar desde la enfermedad a la cordura, cuando se interpusiera un peligro más acuciante, como si fuese a través de un empeoramiento que los médicos llaman crítico. Admiración de Mónica hacia Ambrosio. Así pues, al llevar a los monumentos de los santos, como solía hacer África, gachas, pan, vino puro, y serle cerrado el paso por el guarda, cuando conoció, lo acogió con tanta piedad y obediencia que yo mismo me sorprendía la facilidad con la que se había convertido en acusadora de su costumbre antes que rebatidora de aquella prohibición. Por cierto que no accediaba su espíritu al alcoholismo, ni a ella la incitaba a odiar la verdad del amor al vino, como a muchísimos hombres y mujeres que bebidos sienten náuseas ante el cantico de la sobriedad, como ante una bebida aguada. Pero ella, después de traer un canasto con las viandas rituales que
degustar y distribuir no ponía mucho más de una copita rebajada, según su paladar bastante sobrio con la que hacer los honores, y si le parecía que había muchas tumbas de difuntos que honrar, de aquel modo llevaba y traía una sola y la misma para que no solo muy aguada, sino incluso muy tibia, fuese repartida entre sus acompañantes pequeños sorbos, ya que buscaban ella la piedad y no el placer. Por todo ello, cuando se enteró de que por orden del célebre predicador y sacerdote la piedad había quedado establecido que no se realizase tales prácticas ni siquiera por parte de quienes la hicieran sobrios, para no dar a los borrachos ocasión de atiborrarse, y porque aquellas diríase parenteles eran muy semejantes a la superstición de los gentiles. Se abstuvo muy de grado, y en lugar del canasto lleno de frutos de la tierra había aprendido a portar ante las tumbas de los mártires su corazón lleno de votos más purificados, tanto para dar lo que pudiese a los pobres como si celebraran allí la comunidad del cuerpo del Señor, a imitación de cuya pasión han sido inmolados y coronados los mártires. Pero no obstante, me parece, Señor, Dios mío, y así está a la vista tuya mi corazón sobre este asunto, que quizás mi madre no hubiese cedido fácilmente a esta costumbre erradicable, si la hubiese prohibido otro el que no apreciara tanto como Ambrosio, a este le apreciara en alto grado debido a mi salvación, y a ella a su vez el debido a su devotísima asiduidad, con la que tan fervorosa de espíritu en las buenas obras frecuentaba la iglesia, hasta el punto de que a menudo, como aquel que me viese, rompía en alabanzas hacia ella, felicitándome por tener semejante madre, sin saber qué clase de hijo tenía ella. Uno que dudaba de todas aquellas cosas y en absoluto pensaba que pudiese ser descubierto el camino a la vida. Dificultades de Agustín para acceder a dialogar con Ambrosio, y no es ya que sosollase rezar para que me socorriese, sino que mi espíritu estaba concentrado en indagar en paciente para razonar, y el citado Ambrosio lo consideraba según el criterio mundano, no un hombre dichoso a quien sí adornaba tan importante cargo. Tan solo su celibato se me presentaba muy dificultoso. En cambio, sobre qué tipo de esperanza alberga y qué tipo de lucha tenía contra las tentaciones de su propia excelencia, o que su solar en la adversidad y qué sabrosos gozos rumiaba de tu pan. Su boca ocultaba que se hallase en su corazón todo eso, ni podía imaginarlo, ni lo había experimentado. Tampoco aquel sabía de mis marejadas, ni de la fosa de mi peligro. En verdad que no era capaz de obtener de lo que quería, tal como lo quería, por apartarme de su oído y sus labios, la multitud de personas agotadoras a cuyas flaquezas asistía cuando no estaba en compañía de esa, lo que suponía muy poco tiempo, o bien reconfortaba su cuerpo en el necesario sustento, o su espíritu con la lectura. Pero cuando leía, sus ojos eran conducidos a lo largo de las páginas, y su corazón escrutaba su sentido. En cambio, la voz y la lengua quedaban quietas. A menudo, si estábamos presentes, pues no prohibía que entrase nadie, ni tenía la costumbre de que la fuese anunciado quien venía. Así lo vimos leyendo en silencio y nunca de otro modo, y que quedándonos sentados en un prolongado silencio, porque quién se atrevería a molestar a alguien tan concentrado, nos marchábamos y nos figurábamos que él, en ese pequeño momento que encontraba para reposar su mente, no quería que, liberado del grieto de las causas ajenas, fuese requerido por otra cosa, y evitaba quizás que, por quedar el oyente enganchado y por absorto, si el autor leído planteaba algún punto de cierta oscuridad, fuese además necesario explicarlo o disertar sobre algunas cuestiones de mayor dificultad, ya que por destinar el tiempo a esta labor desarrollase menor cantidad de volumen de lo que deseaba, aunque también por conservar su voz, que lo enrosquecía con una gran facilidad, podía estar más que justificado que leyese en silencio. No obstante, fuese como fuese la intención con la que hiciera, no hay duda de que aquel varón lo hacía con buenas. Pero la verdad es que no se me ofrecía ocasión alguna de interrogar a fondo de que yo anhelaba de los sagrados oráculos. Tuve el pecho de aquel, excepto el momento en que tendrías que oír algo escuetamente aquellas marejas mías. En cambio, lo necesitaba desocupado por entero, en cuyo honor pudiese calmarse, y muchos lo hallaban y al menos lo escuchaban todos los domingos, abordando correctamente la palabra de la verdad en público, y se me confirmaba más y más que podían ser desechados todos los nudos de las astutas calumnias que aquellos embaucadores nuestros anudaban en contra de los libros divinos. Por otra parte, cuando también descubrí que eso de que el ser humano ha sido hecho por ti, a tu semejante, a tu imagen, no era entendido por parte de sus hijos espirituales, y a los que desde la Madre Católica ha renegado por medio de la gracia, de forma que lo creyeran y lo concibiesen limitado por la forma de un cuerpo humano, aunque sí ni siquiera tenía la menor sospecha
siquiera en forma de enigma, de cómo se comportaba la sustancia espiritual. Sin embargo, me sonrojase de gozo de no haber estado ladrando tantos años en contra de la fe católica, sino contra las figuraciones de mis carnales pensamientos. Por ello había sido a todas luces impío y temerario, porque ya haber dicho, preguntado, lo había dicho, acusando y en tú, el más excelso y más cercano, el más secreto y más presente, cuyos miembros no son unos grandes y otros más pequeños, sino que estás por entero en todas partes, y tú estás en parte alguna, no eres en absoluto en forma corpórea. Y sin embargo, los hechos del ser humano, imagen tuya, y mira, por ende, ese ser de los pies a la cabeza están en un lugar. Nuevos, visión del catolicismo. Por lo tanto, puesto que yo desconocía cómo previvía esta imagen tuya en llamado a la muerte, como debía plantear la forma que debía creer, y no insultando como debía oponerse, como si de ese modo se hubiese podido creer así, pues tanto más punzante era la preocupación que corría mis entrañas, sobre qué certeza retenía, cuanto más avergonzada yo, engañado y decepcionado durante tanto tiempo en la promesa de certeza de haber estado desproticando por extravío, pueril y aminosidad tal cantidad de incertidumbres, como si de certeza se tratase. Por cierto que eran falsas, me resultó evidente después. No obstante, era cierto que eran inciertas, yo que las había tenido alguna vez por ciertas al acusar a su iglesia católica con ciegas distribas, aunque todavía no me había parecido que enseñaba la verdad, no enseñaba sin embargo aquello de lo que gravemente me acusaba. Por lo tanto, me iba volviéndome, y me alegraba, Dios mío, de que la iglesia única, cuerpo de tu único hijo, era la que de niño me fue impuesto el nombre de Cristo, no supiese a naderías infantiles, ni contuviese en su santa doctrina lo siguiente: a ti, creador de todas las cosas, en unas coordenadas espaciales, aunque sumo y extenso, limitado por todas partes de él, te comprimiese de alguna manera la figura de los cuerpos humanos. Me alegraban también de que se animase a leer los escritos antiguos de la ley y los profetas, y no con aquel ojo con el que antes parecía absurdo, cuando ponía en evidencia a tus santos, como si hubiesen querido decir esas cosas, y como si gran cuidado me confiase una regla. Oír contento a Ambrosio decir en sus sermones ante el pueblo: la letra mata, el espíritu en cambio vivifica. Al desvelar este sentido espiritual, una vez retirado el velo místico, cosas que tomaba al pie de la letra pareciera enseñar perseverancia, y ello sin decir nada que me molestase, por más que aquel decía lo que yo aún desconozco si era cierto o no.